Vale, veamos. Entonces la definición decía que si yo tengo un número, imaginémonos que la gráfica que yo voy a trabajar es más o menos así. ¿De esa se acuerdan más o menos cómo va? Entonces imaginémonos que aquí hay un número. Ustedes lo dibujan más bonito. Aquí este va a ser C1. Si esta es mi f de x, entonces este punto que está acá debe ser f de C1. ¿Estamos bien? Es un punto cualquiera, el que llamamos C1. Entonces la imagen aquí les aparece como f de C1. Dice que debe cumplir que para cualquier x, digamos que yo agarro un x cualquiera aquí, esta imagen, que es f de x0, debe estar por debajo de la imagen f de C1. Bueno, voy a agarrar otro por acá. Digamos que agarro x1. Esta imagen de x1 debe quedar por debajo de f de C1 para que esta f de C1 sea el máximo. Ahorita, José Manuel. Eso es un poco... Estadística, creo. Bueno, hay 2 vídeos en estadística. Bueno, imaginémonos que hay una función, pongámosla así. Vale. Ya esta quedó diferente. Entonces se supone que debe haber un punto al que se le llama C1. Está la imagen de este, acá. Y la función se llama f, debe ser f de C1. Recordemos que esta es a la que nosotros llamamos f de x. Para que este sea un máximo, es lo que debería suceder en la lógica básica que nosotros tenemos de definición de máximo. Bueno, voy a agarrar un x cualquiera. Imaginémonos que agarro un x aquí al que yo llamo x0. Entonces yo reflejo cuando llego a f, que es la gráfica que me aparece aquí pintada en rojo, hay una imagen a la que se le va a llamar f de x0, porque así se llama el número que estoy ahorita evaluando. Esa imagen debe quedar por debajo de f de C1, que es la primera que nosotros tomamos. Ahora, imagínense que a usted se le ocurre que va a agarrar otra x. Agarremos una x aquí lejos. Y por acá. Imaginémonos que a esta yo le llamo x1, cualquiera. Estas que yo estoy agarrando son las que van a tomar este valor. Puede ser 0, x1, x2, x3, todas las que se me ocurran. Entonces esta imagen, al topar en la función, se va a llamar f de x1. Y esta debe quedar por debajo siempre de f de C1, porque esa es la condición para que f de C1 sea el máximo absoluto. Así que, así a grosso modo, la definición de máximo viene dada así. Eso es lo que nosotros hacíamos de forma normal. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que yo primero debería de saber identificar así, a simple vista, según nuestra experiencia al hacer gráficos, este número C1 en el dominio de la función. Este número nosotros lo deberíamos de poder identificar así solo con ver la función, así como lo hice yo. Pero a veces no es tan sencillo, porque a veces las funciones podrían no verse tan así, ¿verdad? Entonces hay funciones que se quedan de esta forma. No sé si se acuerdan de esa función, también la deben haber visto en estadística. Hay funciones que quedan así. Si se acuerdan de esas también, hay funciones que van quedando así. Hay otras funciones que van apareciendo de otros comportamientos y ese tipo de funciones a nosotros nos complican. Entonces, para eso apareció este criterio. Ahora, la definición de mínimo viene más o menos igual.
Imagínese que usted tiene una función más o menos así. Es que fea me quedó. Imagínese que usted tiene una función que va así. Así que usted tiene un numerito que supone que es el mínimo. En este caso, le llaman C1. F de C1, en este caso sería entonces ese puntito de ahí, ¿verdad? Ahora, suponga usted que vamos a tomar algún número cualquiera, así como en el ejemplo anterior. Este número cualquiera es X0. Y la imagen de esto va a ser F de X0. Para que F de C1 sea el mínimo absoluto, debería pasar que cualquier F evaluada en una X cualquiera, la que llamamos X0, X1, X2, cualquiera que yo agarre en el dominio, debería quedar por encima de F de C1. Así podemos nosotros garantizar que si yo agarro otro numerito por acá, llamémosle X1, la imagen va a quedar por encima de F de C1. Pero esta definición yo no sé ustedes, pero cuando uno no tiene mucha experiencia, a veces cuesta identificarla, sobre todo si no podemos hacer la gráfica que quede perfecta. No sé si a ustedes les pasa o son bien diestros para graficar, pero es complicado a veces saber quién va a ser exactamente C1. Si fuera una parábola, todos han graficado parábolas alguna vez en la vida, ¿verdad? ¿Sí? Si fuera una parábola, quizás es fácil porque nosotros podemos calcular las coordenadas del vértice. O sea, ustedes son una cosa bárbara para calcular coordenadas del vértice. Y de hecho, si no se acuerdan, hay que hacerlo rápido porque eso es lo más fácil. Quizás si la gráfica es sencilla, no hay problema. Pero si la gráfica no es tan fácil de efectuar, ahí sí se nos va a complicar. Así que tener mucho cuidado con eso. Los mínimos y los máximos de una función en un intervalo son los valores extremos o simplemente los extremos de la función en el intervalo. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo también reciben el nombre de mínimo absoluto y máximo absoluto en el intervalo. Así aparece este teorema, que dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado, fíjense que ahí estamos viendo ya varios conceptos. Espero que se acuerden de cuando una función es continua, lo voy repitiendo ya varias veces. Y también, ¿qué significa que este intervalo sea cerrado? Entonces, f tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo. Debe tener a la fuerza. Eso quiere decir que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, solo hay que garantizar que sea continua en ese intervalo. Entonces, f debe, una condición, tener tanto un mínimo como un máximo en ese intervalo. Y ahí es donde aparecen la definición de extremos relativos y puntos o números críticos. Fíjense que cuando nosotros comenzamos nuestro estudio, reconocemos algunas cosas como mínimo y máximo como algo que utilizamos en la cotidianeidad. Así también la palabra crítico. Cuando ustedes en su día a día utilizan la palabra crítico, ¿a qué se refieren? Voy a comenzar a preguntar. Voy entrando. Voy entrando. No, pero entrar no le dificulta a ver qué es crítico.
Si hay un intervalo abierto que contiene C, en el cual f de C es un máximo, entonces f de C recibe el nombre de máximo relativo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que sea máximo relativo? En el intervalo abierto que estemos evaluando debemos tener contenido a un número al que se le llama C, en el cual f de C es un máximo. Ya vimos cómo podemos saber si es un máximo. Entonces, f de C recibe el nombre de máximo relativo. Se podría afirmar que tiene un máximo relativo en coordenadas X. Bien, la coordenada X va a ser este número C y la coordenada Y va a ser la imagen de ese número C en la función. Si hay un intervalo abierto que contiene a C, en el cual f de C es un mínimo, ya sabemos cómo garantizar que es un mínimo, entonces f de C recibe el nombre de mínimo relativo de S. O se podría afirmar que tiene un mínimo relativo en este punto. Entonces, de aquí estamos comprendiendo quizás dos conceptos: máximo, mínimo, y que estamos identificando la coordenada X a la que le vamos a llamar en esta ocasión C y la coordenada Y del punto que se va a obtener evaluando en la función original ese número C. Y F tiene un mínimo relativo, un máximo relativo. En X igual C, que era lo que yo les decía, entonces C es un punto crítico de F. Por ejemplo, vamos a encontrar número crítico y punto crítico de la función. Vamos a ver este primero. No sé quién más está subrayando, ojalá no sea el otro. Tenemos aquí una función cualquiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, encontrar el número crítico. ¿Cómo se hace eso? Número 1, vamos a calcular la derivada. La derivada está facilita, mucho cuidado nada más con los signos. Luego, deje de rayar, por favor. Eso es lo primero que vamos a hacer. No sé quién está rayando. Luego, igualar a 0. Y luego, despejamos, así como ustedes ya pueden. Este que acabamos de obtener es el número crítico. Pero en el ejercicio también me pedían que calculara punto crítico. Ya tengo la coordenada que corresponde a X. ¿Cómo voy a obtener la coordenada que corresponde a Y? Esa la voy a evaluar en la función original. Significa que voy a cambiar todas las X por la respuesta que me ha dado el número crítico. Nosotros nos dio 5 X. Saquen su supercalculadora, vamos a ver cuánto le paga. Voy a pedir opiniones, saquen calculadora. ¿Cuánto les dio?
Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo colocamos la respuesta? ¿Cómo le va a quedar esa respuesta? Dijimos que eran coordenadas X, Y. Entonces el punto crítico va a ser 5 sextos, que es lo que vale X, coma, menos 13 doceavos, que es lo que vale Y. Y ahí tienen un punto crítico. Eso es todo.